hay un periodista que es investigador también y que está siguiendo toda esta historia y que ahí lo acaban de distinguir en Tacna, estuvo también en Arequipa, producto justamente de su trabajo, ¿no? Y vamos a hablar con Ítalo Cifuentes Alemán, que es justamente periodista, pero ahora está más como investigador. ¿Cómo estás, Ítalo? Muy buenos días. Muy buenos días, Ricardo. Acá estamos sábado con tu público. Historias ocultas, ¿no? Historias ocultas, que va en su tercera edición, y un libro que lo antecede, que es ADN Perú. Así es. Van de la mano. En total, debo decirte que mirándolo juntos ya al cabo del tiempo, son más de 1100 páginas de producción con información de investigación histórica. Claro, la anterior vez hablábamos de la historia del fútbol, que el fútbol llega primero al Callao. Así es. A Chucuito específicamente. Exactamente. ¿No es cierto? Y de allí nace el fútbol, se va extendiendo en el Perú, que llegaba a través de los marinos que se encontraban, que llegaban a Lima. Así o al es. Callao, mejor los chalacos se molestan cuando decimos Lima, al Callao. Así es. Pero ahora la historia del pisco. La última vez que conversábamos también, tú nos contabas de que habías recopilado información respecto a, digamos, ahora se dicen flyers, ¿no? Pero antiguamente eran publicaciones que daban cuenta ya de la venta y exportación incluso de pisco. Sí, no debo, somos periodistas, investigadores, sé el mundo de la radio, en el sentido de que hay que aprovechar cada segundo. Te agradezco mucho el comentario anterior. Fíjate que cuando decimos Callao, hace poquito nomás he encontrado un documento en el Archivo General de Indias, que lo tiene digitalizado y a disposición del público. Al costado del Callao, los extramuros del Callao, había una población que se llamaba los Pitipiti. Sí, una población de pescadores antiguos. Ah, mira. De tal modo que todavía está en revisión si recién le dicen chalacos a partir de la República o y antes de la República eran los Pitipiti. Y está en los mapas. Qué buen dato. Sí, Pitipiti el viejo y Pitipiti el nuevo. Yo conozco a un colectivo de chalacos y le voy a alcanzar esa información. Por favor, es fundamental. Sí. ¿No? Y bueno, respecto a ese tema, a lo que quiero llegar a decir es que siempre la investigación histórica aporta fragmentos que van apareciendo de la historia. El conjunto de la historia nacional está hecho de un todo, y ese todo es un universo, ¿no? Y cada uno de nosotros aporta un fragmento, un retazo, un pedazo de la historia que ha tenido la fortuna de encontrar. En el caso del pisco, te agradezco la pregunta, efectivamente. Mucha gente desconoce esto, ¿no? Y tuve un punto de partida, ¿no? Cuando Tacna estuvo ocupada por los chilenos en la época de la Guerra del Pacífico. Casi 100 años. Casi 100 años, se va a cumplir casi 100 años. Sí, ya se viene el centenario, ¿no? La Tarata celebra este año y Tacna el otro. Sí, fíjate qué curioso, Ricardo, para todos nosotros los peruanos, la historia completa no nos ha sido contada, ¿no? En el imaginario entendemos que cuando vemos ahora el departamento de Tacna, imaginamos que toda esa Tacna estuvo bajo cautiverio, lo cual no es cierto, porque en los documentos históricos resulta que, aparte de apropiarse de Arica, la capital Tacna que conocemos ahora fue tomada por los chilenos, pero del río Sama para abajo, o sea, hacia Chile, era chileno, y del río Locumba para arriba era la Tacna libre. Es decir, que cuando uno revisa Tarata y Locumba, era administrado por peruanos, de tal modo que Tacna, la mitad, por decirte, era bajo control peruano y la mitad bajo control chileno. Claro, además había una resistencia de los peruanos, ¿no? Exacto, la frontera peruana era en Locumba. Y ahí era todo lo que se produjo y la cultura que continuó andando, pese a la chilenización, está ahí, en ese valle, en ese río. Y en ese río encontré que había una hacienda que se llama Conostoco, fundada en 1700 y pico, que además fue, digamos, mecenas del señor de Locumba. O sea, es tan antigua como el señor de Locumba, que sus hacendados de Conostoco daban el dinero para poder mantener no solo la liturgia, la iglesia, sino la iglesia misma, ¿no? Y ahí había una hacienda Conostoco que hasta ahora existe, ¿no? Y ahora que estaba en Tacna, justamente algunas personas de Conostoco se me acercaron, ¿no? Porque hice algunas exposiciones. Y ahí, en Locumba,
y había un pisco que se llama Pisco Superior Pinganilla, Ya. que justamente acá te he traído la botella, la etiqueta, porque este documento lo encontré en la revista Caras y Caretas de Argentina, publicada en 1904. Uf. Es decir, tiene 121 años de antigüedad Claro. esta etiqueta y se ha venido en convertir en la etiqueta más antigua, A ver. en la etiqueta más antigua de lo que es el pisco hecho en Locumba, que podría bien llamarse el pisco de la resistencia cultural, porque el pisco, más que una bebida, que más que un destilado, es la... Aquí lo podemos mostrar para quienes están viendo la señal por televisión y por YouTube. Sí, Claro, lo que ratifica que el pisco, la obvio, peruanidad del sí, pisco. la peruanidad del pisco está por donde tú vas, Ujú. hay elementos, pero en este caso, Ricardo, también debemos decir que, como dice al final del aviso, eso es un aviso a página completa, Sí. ahí hay unos importadores, esa familia existe todavía en el presente. Schelp. Sí. Schelp y Schelp. Sí, Buenos Aires. ellos fueron los importadores que de Locumba, ahí en la botella dice Pisco Superior de Locumba, Tacna, ¿no? De la Tacna Libre. Sí, claro, Locumba. Ujú. Sí, y ellos se llevaron, incluso había un Pisco Perú, como ves también en el siguiente aviso, Sí. ¿no? Y está la receta, cómo tomarlo y todo, y esto fue encontrado en la prestigiosa revista Caras y Caretas de Buenos Aires, donde el Perú ya había conquistado ese mercado desde Locumba con el pisco. Es decir, el Perú, de todo lo que es el sur peruano, conquista Sudamérica Sur, digámoslo así. Sudamérica Norte se conquista a través de lo que son los productores de Lima, Ica. Llegamos hasta Panamá, ¿no? Guayaquil, Colombia, ¿no? Todo, o sea, digamos, estaba diversificado el mercado, ¿no? Perfecto, Ítalo, permítame ir a una pausa. Sí, claro, Y volvemos claro. para que nos expliques un poquito esa ruta del pisco, cómo se fue diversificando, llegando a los países Claro, con vecinos. gusto, con gusto. Y también tendremos en la próxima media hora, vamos a hablar sobre un tema de interculturalidad muy importante. 9:27, retornamos con los titulares. Esto es lo que está pasando en el Perú, en sus regiones y en el mundo. estos son los... Nueve con 20 de la mañana, 9:20 de la mañana. Bien, dejamos la política tiempo esta mañana con Ítalo Cifuentes, periodista e investigador, respecto al pisco. Nos contaba, antes de ir a la pausa, de la peruanidad de nuestro pisco, que eso lo ratificamos y lo ratifican sus investigaciones. Uno de los primeros piscos que se vendió al mundo era el pisco Pinganilla, que provenía justamente de Locumba. De Locumba. Ítalo, ¿y cómo va llegando? Porque esta publicidad que tú nos muestras es de una revista argentina, pero luego va llegando a otros países. ¿Es el Sí. auge? ¿Cómo se extiende? Sí, digamos que teniendo 5 regiones pisqueras, y hemos tenido otras también hacia el norte de Lima, que era Ancash, en lo que hoy se conoce como Ñepeña, ¿no? Ahí había el famoso Motocachi, que ya Ricardo Palma lo pone en sus tradiciones. Pero bueno, al día de hoy son 5 regiones pisqueras, y en esas 5 regiones pisqueras la vida, la geografía, el clima, ha hecho que en lo que pudiera llamarse la primera franquicia de una bebida a lo interno, que fue el pisco, hacia afuera también existe el uso de esa franquicia. Solo un detallito, para quienes nos están viendo por YouTube, por el canal 7.2, está ya justamente retratada ahí la imagen de esta publicidad, ¿verdad? Del Es pisco. un aviso a página El aviso, completa. aviso. Sí. Son periódicos antiguos, tipo comercio, para que la gente lo Sí, entienda, ¿no? de 1904. Este año está cumpliendo 121 años y fue publicado en septiembre de 1904. 121 años en esa publicación, es histórica realmente. Sí, es la más antigua que hay de una etiqueta de un producto que diga Pisco Superior hecho en Perú, y en la Locumba Libre, en la Tacna Libre, en plena invasión, ocupación chilena en la Guerra del Pacífico. 1904, faltaban 25 años para que Tacna retorne al seno patrio. 25 años antes de que retorne, en Locumba se iba haciendo de una manera resistente, la cultura peruana se iba imponiendo y exportando. Claro. De tal modo que también este es el vestigio más remoto de la exportación del pisco. Nada menos que conquistando el mercado bonaerense, que era la meca, la cuna de la Europa de Sudamérica. Eso te iba a decir. ¿No? Porque ya en 1920 también sale un recetario donde ya se coloca que existe un cóctel pisco,
¿no? Con nuestra bebida, ¿no? Claro. Que es otro tema, digamos, que muy especializado en el tema de los cocteleros. Pero volviendo al tema respecto a estas 5 regiones, son productoras de pisco y por los temas climáticos, los volcanes, los terremotos, los tsunamis, muchas dejaban de producir y se alternaban y los agricultores iban de un lugar a otro, ¿no? Y desde Lima y Pisco se conquista el mercado centroamericano, norteamericano y europeo. Correcto. Porque era el camino regular para la exportación de nuestra bebida. Y todo lo que es el sur peruano conquista Chile, Argentina y todo lo demás del sur, ¿no? Correcto. Ahora, Ítalo, ¿dónde encontramos todas esas historias ocultas? Esta es la 3ª edición, me parece. Sí, la 3ª edición. Sí, la 3ª edición. Fíjate que el pisco está tan vivo que pocos días antes de la batalla de Ayacucho encontré un documento también para quien quede. El pisco tiene 5 siglos de antigüedad en el Perú. Al principio, como se han encontrado algunos documentos, se le llamaba aguardiente como cualquier otro producto, luego fue tomando el nombre de pisco, y precisamente en un documento antes de entrar en batalla los españoles con los peruanos en Ayacucho, se reunieron para tomar un café y, como dice el documento, brindar con pisco. Correcto. Entonces, el pisco está presente en nuestra historia, ¿no? Permanentemente. Hay documentos que yo mismo estoy revisando actualmente, porque la idea es, digamos, construir una biografía del pisco desde su nacimiento en el siglo XVI hasta la fecha. He podido avanzar en varios tramos interesantes. Ahora mismo, por ejemplo, no quiero desaprovechar la oportunidad. La independencia en Ica y en Pisco fue declarada nada menos que luego que San Martín la pidiera en Lima, fue declarada por los descendientes de los caciques, los criollos y españoles hacendados. Y fíjate que te dejo esta pepita. Esta pepita que es lo llamativo periodísticamente. Sí, exactamente. Todos creemos que la independencia solo se firmó en Lima, se firmó en todas las provincias a pedido de San Martín, y se firmaba en las parroquias, y cada párroco debía, con el modelo del acta, hacerlo firmar a todos, ¿no? Y en esa acta se ha encontrado que están las familias típicas de Ica y Pisco firmando, y hay una persona que se llama Julián Mann. Julián Mann. Que sería el primer Tuzán. Ya. ¿No? Porque en esa zona estaban ya los chinos, los migrantes chinos. Sería el primer migrante chino, apellidado Man, ¿no? Que firma el acta de la independencia. ¿No? Y todos ellos eran hacendados. Mira, los chinos también están en toda nuestra historia, ¿no? Obviamente, el Perú ha sido un crisol de raza, de mucha migración, ¿no? Y hay que seguir encontrando y revisando para orgullo del Perú de que es un país, pues, mestizo por sus 4 costados, y eso ha dado muchos productos que hoy son, pues, los hemos entregado al mundo para su disfrute. Perfecto. Muchas gracias, Ítalo. Muy amable. Y solo decir también que producto de esta investigación ha sido distinguido en Ica y por el gobierno regional de Tacna. Sí, desde aquí muchas gracias a Ica y a Tacna por esta distinción, digamos que es un estímulo a seguir investigando. Esto es propiedad de todos los peruanos y lo encuentran justamente en estas publicaciones. Correcto, muchísimas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Muy gentil. Era Ítalo Cifuentes con nosotros esta mañana hablando de la historia del pisco. Y, sí, pues sí, mi pisco preferido también, por cierto, proviene de Tacna, y ahí nos contaba entonces de esta historia ancestral. 9:39 de la mañana, 9:39. Vamos a cambiar de tema. Protección de la Amazonía, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Y créditos de carbono. 20.